No, sí, mira, hay 1000 razones por las cuales denunciarme, pero bueno. No, pero por ejemplo lo de sushi, lo que sea, como todo puede ser usado en mi contra. Muy bien, entonces vamos a partir con el ruteo. El ruteo, en total, ¿cuánto tiempo crees que te demoraste en hacerlo? 5 minutos. 5 minutos, 5 minutos. Eso es una buena marca. ¿Qué significa 5 minutos? Significa que son mucho más tiempo para el resto de las preguntas, ¿sí? Mientras más rápido resuelven el ruteo, lo mejor que puedes pasarle es estar menos de 20 minutos haciendo ruteo, ¿sí? Esas son solo buenas noticias. Si se toman 1 hora, puras malas noticias, ¿sí? Porque es una mala inversión de tiempo en puntaje, ¿cierto? Son 20 puntos, no puedes estar 1 hora por 20 puntos, ¿sí? En ese caso conviene dejar el ruteo ahí y pasar a las demás que tienen más puntaje, ¿sí? Entonces, 5 minutos es perfecto, ¿sí? No espero que sean 5 minutos, espero que sean 20, ¿sí? Con 20 estamos. Entonces, muy bien, vamos a comenzar. El ruteo, ¿dónde parte? ¿Dónde parte? Acá. En la primera línea, ¿cierto? Sí. Exacto, parte en el S, igual todo eso, ¿cierto? Muchas gracias. ¿Este sería la S? Ese sería la S, perdón, ahí, texto, ahí. Ah, puse otro ruteo. Me equivoqué. ¿Qué momento? Déjenme cortar esto. Vamos a ocupar magia. Ya, muy bien, entonces, ¿sí? Cuéntame. Uno que está en Puerto Rico y está en uno aquí, entonces no me hubieran bajado puntos por colocarme en la misma línea, ¿no? No debería. No. Es solo por el parapeto. A ver, ¿alcanzamos a ver todo bien? Creo que sí. Voy a acercarlo un poquito para que se vea mejor. ¿Les habrá dado algo parecido a esto? ¿Sí? Entonces, ¿dónde parte? ¿Sí? Parte acá, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? La primera línea sería la línea que dice S igual EE y todo eso gigante. Esa es la primera, ¿cierto? Luego viene el D. ¿Y cómo se calculaba el D? Decía ahí, len de S, había que contarlo, ¿no? Varios me preguntaron, ¿eso se empieza a contar desde el 0 o desde el 1? Algo así, ¿cierto? Y bueno, la cosa es que uno lo cuenta, cuando cuentas las letras para calcular el len, los cuentas como se cuenta normalmente. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, eso es como del 1, ¿no? Sí. Ya, entonces eso, esa es la idea. Pero las posiciones son desde el 0. El conteo es desde el 1. Muy bien. Tenemos entonces que era 16, la raíz de 16, ¿cierto? Raíz de 16, ¿cuánto es? 4. Y luego tenemos el 1, ¿sí? Y hasta ahí la mayoría de todos los estudiantes que dan el certamen suelen llegar bien, ¿sí? Luego viene un while, ahí empieza a bajar gente del bus de la victoria, ¿cierto? Viene un while y dice C menor o igual que D, ¿cierto? C vale 1 y D vale 4, ¿sí? ¿Es verdadero, no? ¿Sí? Yo sé que cuando lo pregunto lo saben, ¿sí? Pero cuando están en el certamen con los nervios dejan de saberlo, ¿sí? La misma gente que me dice sí ahora, después me dicen, profe, ¿qué hago acá? ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo les digo, traigan algo que lo saque del ese momento de pánico cuando están en un certamen y quedan en blanco, ¿sí? Si les pasa eso, si se sienten representados y representadas, hagan algo, ¿sí? Hagan algo contra eso, tráiganse un artilugio, lo que sea, un crucifijo para los que creen, una carta de Yu-Gi-Oh para los que no sé, un Pokémon, no sé, lo que quieran, pero traigan algo en lo cual, un plumón de la suerte, no sé. Cuando estén en blanco, lo miran y dicen, tengo un plumón de la suerte conmigo y continúan, ¿sí? Lo que sea. ¿Escribe eso? Sí, por favor. Muy bien, entonces estábamos hasta aquí, ¿cierto? Estábamos hasta este punto de aquí y luego entramos al while, ¿cierto? El while se cumplía. Luego del while me dice F igual a misterio, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando F es igual a misterio o igual a la función del ruteo? No se coloca ahí, ¿cierto? Eso nos manda a la función, ¿cierto?
El primer parámetro de la función se llama imagen, ¿cierto? Que ahí le pasamos el valor de S. Entonces, ahí va, ¿sí? Ahora varios y varias pusieron esto y esto en la misma línea. Eso está bien, ¿sí? Los parámetros pueden ir en la misma línea. El único momento donde eso pasa, ¿sí? Hay varios también que pusieron la función, parten de nuevo desde arriba. Eso está mal, ¿sí? Tienen que seguir. Les va a quedar como resultado como una escalera, ¿sí? Es como un valor por línea. Muy bien, muchas gracias. ¿Lo vas a sacar, no? No, voy a torturarte conmigo acá. Muy bien, y aquí está la salida de la pantalla, ¿cierto? ¿Les dio la salida o no? ¿Están de acuerdo con esta salida? ¿Por qué no tiene comilla? ¿Por qué no tiene? Porque no es un string. Porque es un string y cuando hago print se van las comillas, ¿cierto? En los print no aparecen las comillas, ¿sí? Acuérdense de eso. Si se los marco mal en el certamen, yo lo dije, está grabado. ¿Cuántos puntos? No, en realidad no hay. No hay tanto, no se baja, no. No, pero me río en la corrección. Me pongo, te equivocas. Pero no se baja. No, no me río porque luego me funan, obvio que no. Ya. Entonces, estamos acá, ¿cierto? ¿Sí? Cuando pasamos de la función nos fuimos acá, ¿no? Sí. Muy bien. Pasamos la función y le pasaste los parámetros acá, los dos, ¿cierto? Y luego estamos dentro de la función y en la función viene ZSZ igual int, length, imagen, todo eso. Me vuelve a dar 4, ¿no? Sí. Porque es lo mismo que estaba acá. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué hacemos con el i? ¿Por qué nos dio 0? SZ vale 4, ¿cierto? Y el NF vale 1. Tenemos, ¿qué? 1 menos 1. 0 elevado a cualquier cosa. No, es que era por. 0 por. 0 por. 0 por cualquier cosa. 0, ¿cierto? Muy bien. Y luego de eso, ¿qué hacemos con eso? La función retorna al tiro, ¿cierto? Es una función súper fácil. Retorna, ¿y dónde se va ese 0? A la imagen, o sea. ¿A dónde lo llamamos, cierto? Sí. Lo habíamos llamado desde la variable... F. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué variable fue la que la llamó? F, ¿no? F. Entonces, este 0, ¿dónde debería ir? A la F, ¿no? Por ahí, ¿no? ¿Sí o no? Ah, no, pero retornamos la imagen. Exacto. Retornamos la imagen de la posición 0 hasta la posición NF por SZ, ¿cierto? Sí. Que nos da eso, ¿cierto? Sí. Y luego repetimos esto ¿cuántas veces? Ya, esto se repite 4 veces, ¿cierto? ¿Sí? 4 veces. Entonces, y luego aquí aparece un 5. ¿Por qué aparece un 5? Porque viene un incremento del último valor, ¿cierto? El que va a hacer que no se cumpla el while. Y ahí se corta, ¿cierto? Muy bien, ahora la pregunta del millón. ¿Qué hace este algoritmo? ¿Qué hace esta función misterio? La salida fue 1 EEES, 2 ESES, 3 ESSS, 4 SEEE. ¿Y cuál fue la entrada? Eso de ahí. ¿Qué es lo que hizo? La separó. ¿Separó? ¿Estamos de acuerdo? Entonces separa, no separa de a 4 caracteres. Separa, fíjense bien que hay algo de la raíz del len, ¿cierto? Entonces si esto que me hubiesen ingresado hubiese sido de tamaño 25, separa 5, ¿sí? Si es 36, separa 6, ¿sí? Y así. Eso no era trivial verlo, pero es importante aquí. Entonces cuando tenemos como una imagen y la escribe hacia abajo, ¿cierto? Eso es lo importante. Tenemos algo hacia el lado y lo escribe hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo, curso? Muy bien. Quedó grabado bien bonito, así que estamos bien, súper ordenado. Dime. En la imagen es necesario repetir todo el rato Sí. la S. Sí, es necesario. Ya, y entonces el Z, o sea, el SZ igual. También se repite. Sí. Sí. Todas esas cosas que uno ve como innecesario, en verdad Python lo hace, lo repite.
¿Sí? Me cuesta un poco entender el tema de las coordenadas en una string. Ujú. Por ejemplo, el primero es del 0 al 4, ¿no? ¿Sí? Pero el 4 no se... La letra 4 no se cuenta. No, porque tú vas, no sé, imagen, y vas de 0 al 4. Eso significa que es la posición 0, 1, 2 y 3. Siempre es así. Ese no se cuenta. Es como si en matemáticas fuera 4 a 0, ¿cierto? Cerrado y abierto. Y ese no lo tomamos. Siempre abierto. El de la derecha siempre abierto. Pero no lo escriban, no se acuerden de eso porque no quiero ver en el certamen esto escrito así. Pero la idea es que se acuerden mentalmente, ¿cierto? Esa es la razón. ¿Todo bien? Muy bien, entonces vamos a dejar hasta aquí el ruteo y vamos a pasar al otro. Ya, entonces, pregunta 2. Dice, considerando el mismo contexto, construye la función obtener columna que recibe la imagen y la columna, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace esta función? Dice, obtener columna, por ejemplo, en el ejemplo aparece EES, este mismo de acá, del ruteo, ¿cierto? Y me dice, le paso un 1 y obtiene esa de ahí. O sea, perdón, obtiene EES. Y si le paso un 3, obtiene EESE. Obtiene EESE. ¿Sí? Lo obtiene hacia abajo. Eso es lo que hace. Si le paso un 4, va a obtener SSSE. Ese es el string que obtiene. En el fondo agarra este resultado de acá y ese numerito que le paso es la columna. Esta es la fila, es la columna, ¿cierto? Entonces si quiero la columna 4, es la de abajo, la última. Si le paso la 1, es la primera. Si le paso la 2, es ESSE. ¿Se entiende? Sí. Eso es todo lo que dice ese enunciado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Me servirá la función del ruteo? Sí, yo creo que sí. El ruteo es la clave, es la salvación de todo. Pero ¿qué pasa si... Yo no sé si a alguno o a alguna le cuesta agarrar la función del ruteo. O sea, a lo mejor la saben que hay que usarla, pero cuando la ven dicen, no sé cómo hacerlo. ¿Sí? ¿Pasa? ¿Les pasa? Ya, entonces vamos a hacer dos soluciones. La solución con la del ruteo y sin la del ruteo. ¿Sí? Porque se puede sin la del ruteo, solo que toma más tiempo. Vamos a hacer las dos. El certamen el jueves, ¿cómo se sienten? ¿Mal? No, tiene con confianza. En verdad no están mal, ¿sí? No están mal, pero no se confíen con lo que estoy diciendo, ¿sí? No porque yo les diga no están mal, estoy diciendo dejen de estudiar. Estoy diciendo van bien, sigan, ¿sí? Sigan. Muy bien. Vamos por este ejercicio. Vamos a partir con usando el ruteo, ¿sí? La función misterio, ¿cómo funcionaba? ¿Se acuerdan? Separada, ¿cierto? Me entrega una fila en el fondo, ¿sí? Me entrega la fila. Y yo quiero la función que me entrega la columna. Puede funcionar, vamos a ocuparla. Entonces esto se llama, partimos con lo que todos sabemos, que es def, la función, ¿cierto? Estoy bien encuadrado. Obtener columna. Igual si hay alguien que lo resolvió, dígame, ¿sí? Tampoco tan bueno. Creo. Franco, estamos... Creo que puedo creer. Ah, bien. Y lo menos. Para todo el mundo que participa en las clases y que me acompaña, todo el mundo que hace eso, yo creo que son candidatos y candidatas a la selección de Vitacura de programa, ¿sí? Yo siempre estoy mirando ahí, estoy buscando a los Hanamichi y a las Haruko de la selección de programa. Entonces, muy bien, aquí tenemos, igual ese anime es muy sexista, en verdad, mejor algo más actual donde todo el mundo tiene el mismo rol. En fin, sigamos. Entonces tenemos aquí obtener columna, le paso el coso que se llama imagen, y le paso a la columna, imagen y columna.
Es muy igual a la función misterio, pero me entrega la columna, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos ocupar la función misterio, ¿cierto? Si ocupo la función misterio, algo que me serviría sería obtener todas las filas. ¿Cómo yo sé cuántas filas tiene una imagen? Es el len, pero de la raíz, ¿sí? Porque la imagen va a ser siempre va a ser un string de tamaño al cual es el múltiplo de 2 de otra cosa, ¿cierto? Entonces siempre va a ser 9, 25 y así. Entonces la imagen yo le puedo sacar el len, vamos a guardarlo así, len, imagen. Eso no lo tengo que comprobar, siempre es así, siempre va a ser lo que me ingresan raizable. ¿Sí? En el fondo se puede sacar raíz de eso. Entonces yo sé que la cantidad de filas, le vamos a poner f, va a ser igual a la raíz sqrt, es una opción, o si ocupo sqrt, esta es una función que viene de la librería matemática, ¿sí? Entonces pueden decir from math import sqrt, pero si eso no lo saben, siempre pueden decir, chao con eso, n elevado a un medio, ¿cierto? Si yo elevo algo a un medio, eso me da la raíz por matemática, ¿sí o no? Muy bien, tenemos la raíz. Entonces tenemos la cantidad de filas y ahora yo puedo sacar las filas de la imagen, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya, ¿de qué me serviría eso? ¿De qué me sirve obtener esto? Claro, pues si yo quiero la columna, por ejemplo, la 4, me basta con quedarme con el último elemento de la fila, ¿no? Entonces ahí está, ¿cierto? ¿Lo terminaste, Franco? A ver. O sea, todavía me falta terminarlo, pero al menos ya salí. Está todo malo. Está todo malo. No, va bien. Va bien, va bien. Le falta. Ya. Entonces aquí estamos con esto. Entonces vamos a hacer un ciclo. ¿Por qué voy a hacer un ciclo? Porque tengo que sacar las filas, ¿cierto? En las filas yo sé en F cuántas son, pero tengo que sacar cada una, ¿cierto? Entonces voy una por una. Por eso ocupo un ciclo. While i menor que f, ¿sí? F es la cantidad de filas, ¿cierto? La función misterio partía con 1, ¿cierto? Sí, con 1 me entregaba la primera fila, después la segunda. Exacto. Menor o igual porque parto de 1 y llego hasta ese f, ¿sí? Y no es porque yo sé que los strings se parten numerando del 0, pero aquí voy a ocupar la función misterio que funciona así, le paso desde el 1 hasta la cantidad de filas. Entonces misterio, yo sé que en la fila va a ser igual a misterio de la imagen, coma, imagen, coma, y. Con eso estoy sacando la iésima fila de la imagen. Estoy sacando esto de acá. ¿Sí? Estoy sacando eso de ahí. Eso de ahí. Y de esa iésima fila yo quisiera la columnésima columna. ¿Sí? Eso es lo que quiero. Entonces, la que me sirve, el carácter que me sirve, voy a poner el que me sirve, el que me sirve, va a ser igual a fila en la posición columna. Columna. ¿Está bueno eso o no? ¿Es la posición columna? La columna es la 1, la 2, las 3 y la 4. ¿Está bien o no? ¿No será columna menos 1? Es menos 1, ¿cierto? Porque tengo que partir del 0 en adelante. Entonces seguramente es columna menos 1. Ya, entonces el carácter que me sirve lo tengo ahí. Solamente tengo que pegarlos todos. Todos los que me sirven los tengo que pegar en un string. ¿Cómo hago eso? Con un más igual, ¿sí? Alguna cosa que no tengo, no sé el resultado.
resultado más igual el que me sirve, ¿sí? Con eso estoy concatenando, ¿cierto? Voy concatenando los caracteres, pero tengo que partir con un resultado igual a algo, ¿cierto? Aquí arribita debería haber dicho resultado igual a string vacío, ¿cierto? Lo empiezo a pegar todo y al final de todo esto digo return resultado. ¿Sí? Y esa es la respuesta a esa pregunta. 30 puntos más 20 tenemos un 50. Ya estamos muy cerca del éxito, ¿sí? Si el éxito es un azul, nos queda solo un detalle. ¿No habría que ir sumándole al contador un más uno? Habría que sumarle, ¿cierto? Casi nos vamos con un ciclo infinito, ¿no? Muchas gracias. Y ahora sí, ahí tenemos el incremento del contador y estamos re bien. Y ahora viene la versión de... Cuéntame. ¿Por qué en esta fila dice el que me sirve igual fila columna menos 1? ¿Por qué es columna menos 1? ¿Por qué es columna menos 1? Porque esa columna, ese string, fíjate en el ejemplo que si dice 1, me entrega la primera columna, ¿sí? Si dice 1, me entrega la primera columna, esa de ahí. Pero yo sé que los strings parten numerándose del 0, no del 1, por eso le quitamos 1. Eso. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hubiese pasado en mi puntaje si yo se me olvida eso? Es un gran detalle. Va a tener un descuento, pero no va a estar malo, ¿sí? Seguramente son 5 puntos de descuento, ¿sí? Entonces si eran 30, 25, ¿sí? Y en general por cada error más o menos son como 5 puntos de descuento. Por error importante, ¿sí? No porque se le olvidó, no sé qué cosa puede ser no importante, una coma, no sé, algo así, un detalle no es tan importante. Eso no es tan importante, ¿sí? Si es que mantienen la estructura. Muy bien. Ahora la versión sin la función misterio. ¿Qué pasa si no existe la función misterio? ¿Cómo salgo de acá si se me olvidó usar la función misterio? ¿Cómo lo haríamos? Vamos para allá. Para allá va sin la función misterio. La función misterio me arregló un problema, ¿cierto? Igual me ayudó. Cuéntame. Los certámenes casi siempre se puede como utilizar Sí. en la función anterior, de la pregunta anterior. Sí. Siempre sabemos este caso. Sí. En general siempre va a decir si la función de ruteo te sirve, úsala, ¿sí? Y también si la función de la parte 2 te sirve en la 3, úsala, ¿sí? Sí, como una tradición. Muy bien, entonces la pregunta 2, pero sin la función misterio. ¿Cómo la enfrento? La función misterio ya no existe. Def obtener... Ya, pero sin definirla, ¿sí? La vamos a resolver sin ocupar funciones. Todo va a ser un gran código gigante, ¿sí? Ahí en el while no puedo ganar ninguna variable. O sea, en vez de poner el que me sirve, poner resultado más igual la fila columna menos 1. Al tiro. Sí, sí, se puede. Se puede. Muy bien, ahora tenemos esto de acá. ¿Cómo lo hago? Hacemos lo mismo, ¿no? Es muy parecido. Resultado igual vacío. Voy a sacar n igual len imagen. Y luego puedo hacer la misma idea, ¿cierto? Puedo sacar la cantidad de filas. Igual yo voy a hacer que la cantidad de filas es n raíz de 0.5. Y yo sé que la cantidad de columnas también va a ser n raíz de 0.5. No sé si me sirve para algo. No, creo que no. Ya, ¿y qué hacemos con esto? Ya, si yo tengo el string original que era yo sé que la columna 1 va a ser el primero
con ese de ahí, con ese de ahí, ¿y con cuál más? Con ese de ahí, ¿cierto? Esa sería la primera. Si se dan cuenta, voy sacando el primer carácter para la columna 1, columna igual a 1, sería el primer carácter, la posición 0, después la otra, ¿qué sería? La 4, esta sería la posición 8, y esta es la posición 12, ¿cierto? Si me piden la columna 3, ¿cuál sería? 1, 2, 3 sería el de ahí, ¿cierto? La 3 sería con ese de acá, con ese de aquí y con ese de acá. ¿Qué posiciones serían? Serían las 2, las 6, 10 y 14, ¿cierto? ¿Hay una lógica o no? Es cada 4, ¿sí? Es cada 4. Entonces, ¿y cuántas son? Tantas como me dé la raíz, ¿cierto? La raíz de eso. Vamos a poner aquí que esto va a ser... Tengo el len y vamos a poner la raíz. N raíz. Y entonces hay una lógica, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Haría la misma cosa que hicimos antes. Haría while i igual a 0, while i menor que la cantidad de cosas que quiero, y tengo que incrementar eso en alguna parte, y lo que vamos a hacer aquí es movernos saltándonos de 4 en 4 de este ejemplo, ¿cierto? Pero no es de 4 en 4, ¿cierto? Sería de m en m, ¿sí? M es ese 4 que va a depender del tamaño de la imagen. Entonces me voy moviendo de m en m. ¿Qué voy haciendo ahí? Resultado más igual la imagen en la posición m, sería en la posición i más m. I más m, ¿no? I por m. I por m. I por m. Entonces eso sería 0, después sería la 4 y así, ¿cierto? Y si es la 2, después ¿qué sería? ¿Está bien? No está bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué habría que hacer ahí? Como algo igual a columna, ¿no? Sería i, si pongo i más m, ¿me sirve o no? No, todo parte aquí. Si yo pongo con i y en vez de esto pongo hasta n y pongo que me voy incrementando en m en m, de a m con m, ¿sí? M en m, ahí sí podría ser, ¿cierto? Y partimos con la columna, el i parte en columna menos 1. ¿Qué estoy haciendo aquí? El i parte, por ejemplo, si la columna es la 3, parte en 2, ¿cierto? Parte en 2. Y se va incrementando de m en m, o sea, de 4 en 4. 2 más 6 más 10 más 14, ¿sí? Y más igual m. Y esto de acá de la imagen es en la posición i. Return resultado. Y ahí está la función sin misterio, ¿sí? Está más corta. Está más corta, pero no sé si está más fácil de concluir, ¿sí? Esto de aquí requería un poco de ingenio, ¿cierto? ¿Se les hubiese ocurrido esto solos o solas? Si internamente para alguien la respuesta es sí, eso es un buen indicador que pueden entrar en la selección de progreso, ¿sí? Ese pensamiento, hacer puzzles, ¿cierto? Cuéntame. ¿Puedes explicar eso de nuevo? ¿Esto de aquí? ¿Sí? ¿Cuál es la lógica acá? Primero la imagen me la entregan así hacia el lado, ¿cierto? Y con la función misterio yo la podía analizar por fila, ¿cierto? Entonces eso de ahí me quedaba hacia el lado, ¿cierto? Me quedaba S, ¿cierto? Después todo eso, ¿sí? Ahora como no tengo ese poder,
lo tengo que analizar hacia el lado nomás, ¿sí? Entonces, como lo tengo que analizar hacia el lado, empiezo a ocupar lógica. ¿Cómo funciona el tema de las columnas? Entonces, el tema de las columnas funciona así. Yo quiero, por ejemplo, la columna 3. La columna 3 va a ser el tercer carácter de una fila, ¿cierto? Yo sé que en este caso la fila es de tamaño 4, yo sé que sería el de acá, ¿sí? Y luego la otra que está abajo sería el de aquí, ¿cierto? Y así. Entonces ese sería el carácter que me quiero quedar. Y lo que tengo que observar ahí es que las posiciones tienen sentido entre sí. Van separadas de 4 en 4, ¿cierto? La distancia de ahí es de 4, todo es equidistante, ¿sí? Entonces tengo que saber eso. ¿Qué más tengo que saber? ¿Dónde partir? ¿Sí? ¿Dónde parto? Y parto en la columna menos 1, ¿sí? Entonces parto en la columna menos 1. Y luego me voy moviendo en la posición I, y eso lo incremento en M. M es este 4. Si fuera tamaño 25 sería un 5 y así. Eso, esa es la idea. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. ¿Y Franco, cómo te dio? ¿Te dio bien? ¿Ibas bien? No, sí, de ahí me di cuenta del retorno y del... Ya, perfecto. Ya, algo muy, muy, muy importante, algo que todo el mundo se puede acordar en la clase y que no necesitan... No es difícil recordar. Fíjense que en una función ocupé print. ¿Aparece print acá o no? No, nunca aparece print. En general, en las funciones, en la parte 2, en la función que me piden, en general no se ocupa print, ¿sí? Si están poniendo print, mal, ¿sí? Eso yo creo que es algo que se pueden recordar de memoria, ¿no? Como, bueno, cuando esté en el certamen, el profe me dijo no sé qué hora es, pero a las 12:02 me dijo, si estoy poniendo un print en la pregunta 2 está mal, ¿sí? Y ahí lo borran, ¿sí? Cuando estén mirando la luz, acuérdense de mí y ahí asocien la luz con voy a borrar el print de la pregunta 2, ¿sí? Eso. ¿Le ha pasado alguna vez que están haciendo el certamen y que su reacción es quedarse mirando la luz? Eso. Activen, pongan información en esa luz, ¿sí? Eso es psicología nomás. Así como, no digo que vayan a escribir en la luz. No. No, poner un papelito, no, pero asocien al gesto de mirar la luz, ¿sí? Deberíamos hacer papelitos de luz. Exacto, sí. Exacto. Mira, la clase llegó de la... Claro, se podría llegar a ver. Ya entonces. ¿Ah? ¿Cómo no puede? No, porque si uno mira la luna cuando puede ver el cielo. No, pero créeme que hay varios estudiantes que se quedan mirando la luz cuando no hay esperanza en nada, ¿sí? Cuando ya perdí la fe. Y eso es algo, es como así. Lo importante es que cuando vean la luz se acuerden de alguna información importante. Borren el print. Eso es algo. Ya muy bien, vamos a dejar la clase hasta aquí.